niño Amaro va a pasar hoy un buen cargamento de droga por el kilómetro 23. Si salimos vivos de esta, el niño Amaro nos va a romper la madre. Te gusta la Coyote, ¿verdad? Por eso la defiendes tanto. ¿Qué no entiendes que Chucho no puede llegar a la presidencia? ¡Es un asesino! ¿Ya se te olvidó que mató a tu hijo? Todos los hombres recojan sus armas en el depósito. Voy preparando 15 armas largas. Te dije que todas, todas las que tenemos en el rancho. Quiero arrasar esos Nadie puede saber ni dónde estamos ni nuestra dirección. Esto tiene que ser un secreto para todo el mundo. Pues un secreto por el que Chucho Casares y sus cómplices pagarían lo que sea. Se acaban de comprar un boleto directo al Gabacho. Y tranquilos, tranquilos, que conmigo tienen mi futuro asegurado. Cuando primero Dios y el pueblo quiera que sea presidente, voy a barrer de esa porquería a todo el país. No va a quedar un miembro de la familia Cero sobre la faz de la tierra. Ese gobernador es un corrupto. Algo tiene que haber detrás de todo esto. No podemos confiar en él. Tiene que haber mujer te tiene bien La jefa le va a quitar la protección y la va a meter en el centro de detención. Gringo, pues ¿por qué me revuelves tanto la cabeza, eh? ¿Por qué me está importando tanto lo que piensas de mí? Ay, Sarita. Tantos años y apenas me voy a venir a cobrar los dedos que me cortaste. Uno con tu hijo y otro con la Vicenta. Cuidado con lo que se te ocurra hacer. No quiero amenazarte, pero tu hijo está en peligro. Oye, a mi hijo no le tocas ni un pelo, cabrón. Entonces más te vale que hagas las cosas bien. Indira. Por favor, yo no fui. Yo no hice nada. ¿Qué está pasando aquí, Casiano? Patrón, encontramos a este vato con un teléfono que no está codificado con los del rancho. ¿Por encontrarle un teléfono le diste esa golpiza? No, señora. Sospechamos que este fue el que nos vendió con los Acero, usando ese teléfono para no poder rastrearlo ni intervenirlo. Bueno, pero déjalo hablar, caray. A ver, mijo, salva la cabeza, habla. Ya se lo dije, señor. Ese teléfono sí es mío. Pero yo no tuve nada que ver con la muerte de David. Yo solo lo usaba para hablarle a una morra así que mi vieja se diera cuenta. ¿Sabes qué, cabrón? No te creo en una sola palabra. Quiero la verdad. Nos vendiste con los Acero, ¿verdad? Yo no hice nada. Eres un infiltrado de ellos en mi casa. ¿Quién te paga? Dime. Le diste información sobre el cruce, ¿verdad, cap? Pues así es. Este pinche gallo. Pero ya nos volveremos a ver para ajustar cuentas. Ya todas las cuentas están a tu favor, Cheneque. ¿O te parece poco haberte cogido a su vieja más de un año y que te haya dado un hijo? Shh, no manches, eso es peor castigo que la muerte. Salchile, me faltó un añito más. Mira, aquí tienes espacio de sobra para practicar. Necesito que el ojo bueno se te afine. Ah, bueno. Hay que amaestrar este ojito. Vamos a ver qué le disparamos. Pues a lo que se te atraviese, un árbol, una troca. Ah, si tenemos suerte, hasta unos migrantes. Así practicas con blancos en movimiento. Ah, mira, vamos para allá. ¡Ya! ¡Jesús! ¡Párale! ¡Vas a matar a ese hombre! A ver, ¿qué va a pasar, eh? No vas a hablar, ¿verdad, muchacho? Que esto le sirva de lección a todos los que viven en este rancho. ¿Eh? No voy a tolerar traiciones de nadie. Se llame como se llame. Traidor que descubra, le voy a partir el cuello como una gallina.
Casiano, antes de enterrarlo le cortas los brazos y las piernas. Así murió mi sobrino. Y así va a ser el destino de todos los culpables. Te dije que nadie se podía mover de aquí, principalmente Phillips. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que mandar a pedir un memo desde Washington para poder controlar esta oficina o qué? Le dije a Phillips que estaba en camino, pero igual se fue. Dijo que tenía algo importante que hacer. Importante es que Vicente Acero tiene una orden de captura. Y no solamente hay que devolver la prisión, sino hay que quitarle la tarjeta de residencia y todos los beneficios que le dimos. Yo sabía que era una estupidez negociar con esa delincuente, por Dios. Pero no teníamos forma de saberlo. Hasta ahora había cumplido. Hasta ahora había cumplido, tú lo has dicho. Hasta ahora, pero eso ya fue. ¿Y ahora qué pasa? Esto viene del área de detenidos. Vamos a checar. Bueno, ¿y tú por qué haces esto, José Ángel? ¿De cuándo acá tan ayudador? Perdón, estoy nerviosa, eso es todo. Tranquila. Mira, estas son las cosas que hacemos por los amigos. Y esto es lo que somos tú y yo, ¿no? Amigos. No. Tú ubicas perfectamente que tú y yo no somos amigos. Y sabes qué, que te quede claro una cosa. Si tu intención es que mi relación con Salvador termine, eso no va a pasar. Apenas me dejes en el bar, le voy a marcar y le voy a decir cómo están las cosas. Salvador es un buen chavo. Y él no se merece lo que yo estoy haciendo, mucho menos que le ande con mentiras, ¿oíste? Bueno, y entonces, ¿nos devolvemos o te llevo al lugar que me dijiste? Este es el segundo hombre del cártel de Tijuana que nos suicidan estando preso. Así es como operan. Los detenemos, luego los mandan a matar y lo hacen parecer un suicidio. Pero estas celdas tienen vigilancia 24 horas, ¿no? Revisemos. De nada vale ver las cámaras de seguridad. Estoy segurísimo que no vamos a ver quién fue el que lo hizo. Esta gente tiene tentáculos en todas partes. Y esto nos incluye a nosotros. Porque no me atrevería a decir que están tan mal con Vicenta, porque gracias a ella decomisamos esa droga, ¿no? Sí, claro. Claro, gracias a ella y a la gran relación que tiene con el cártel de Tijuana. ¿Cómo sabes que la Coyote no trabaja para ellos? ¿Te sorprende? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad tú nunca habías pensado en eso? Ese tentáculo lo hemos tenido más cerca de lo que pensamos. Y lo siento, Sánchez, lo siento, pero a mí no me van a amonestar por la torpeza de algunos miembros de este departamento. Así que me vas a dar ya mismo el expediente de Vicente Acero. Jefa, ese expediente es de Daniel. Pues lo siento por Daniel, lo siento. Pero su protegida está desaparecida y acaban de asesinar a un testigo clave bajo mi supervisión, ¿tú crees? Yo necesito confirmar si Vicente Acero, que está en contacto con el Indio Amaro, tiene sus manos metidas en esto. Yo no creo que es una buena... No, tú no crees nada. Tú vas a hacer simplemente lo que te ordené. Me vas a dar el expediente de esa Coyote, porque yo personalmente me voy a encargar de ella y de la muerte de este hombre. Y a partir de ahora, Sánchez, Daniel Phillips queda relevado del caso de Vicente Acero. Doce y cuarto, mi querido indio. Ahí viene una docenita. Mira, chica, ¿ves al tercero? Ay, pues claro que sí, tengo un ojo más que tú. Te voy a demostrar que con todo lo que he practicado hoy, he mejorado mi puntería. No le dices en la cabeza, ¿eh? Ah, no abuses, indio. Está bien muerto, ¿que no? Mira. ¿Viste esa vieja? La que va corriendo. Ah. Oh, así no se puede, hombre. Apágalo. Bueno. Muy bien. 0 huellas. Así me gusta que se haga la chamba.
Limpia y sin rastros. Luego te voy a pagarte tu billete. Dale, pues. Ya mi contacto de la migra terminó ese mandadito. ¿Todo bien? ¿O le embarraron como siempre? Todo bien. Ya ese nipón pasó a mejor vida. Ya me estaba cayendo gordo ese nipón. Mándale lana a la familia para que lo entierre antes de cuando le llegue en el cuerpo. Bueno, pues volvamos a lo nuestro. Conta la vieja. Ah, ya se fue. Este cabrón me llamó en el peor momento, hombre. Esta vieja ya se me escapó. Ahorita en menos de media hora aparece otro grupo de inmigrantes, ya verás, tranquilo. Lo que quiero es que hoy me digas que eres el mismo de antes en la puntería, ¿ok? Así será, mi indio. ¿Qué media hora ni qué media hora? Ahí viene tu grupito de mojados, míralos. Ahí están. Me estoy recuperando, que no. ¿Y ya sabes cómo le vamos a hacer para llegar al bar? Por supuesto. Ya tengo todo organizado. Y no vamos a tener ningún problema cruzando la frontera. Así, ¿y yo cómo le voy a hacer? Te vas a hacer atrás. Te escondes ahí. Estás loco. Si la policía gringa te revisa la camioneta, así como los guaruras en el rancho, ¿qué? ¿Me llevan a la cárcel y luego qué? Yo te juro que si a mí me llevan... Rosario, relájate. Tranquila. Conmigo no te va a pasar nada. Además, lo que le voy a decir a mi hermano Salvador, si te llega a pasar algo, ¿qué cara le voy a poner? Mira, ¿sabes qué? Tómate un poquito de este té. Dale. Dale, toma. Bebe. ¿Para qué? Es un té relajante, de valeriana, es muy bueno. Te va a ayudar a que te relajes y quiero que estés muy tranquila cuando estemos cruzando la línea. ¡Lorenza! ¿Dónde se metió mi hija? ¿Ah? Yo con tantos sirvientes en esta casa y me toca abrir a mí la puerta. Pues me hubiera quedado pobre. Ay, no mentiras. Lo que decís tú, Ti, ¿qué tal? Vea lo que me trajo el río. ¿Usted qué hace por acá, muñeco? Hola, Tuti. Vengo a hacerte una pregunta. ¿Traes con el interrogatorio? ¿Ah? Usted y yo nos vemos cada vez que muere el Papa y siempre me agarra a preguntas. Además me pregunta cosas que ni siquiera sé. Papi, usted debería ser periodista, muñeco, a lo bien. Pero sabe que si usted me va a hacer preguntas, ¿por qué no más bien usted entra a la casa, cierto? Yo le leo las cartas y se las hago gratis, venga. No creo, Tuti, que tus cartas me vayan a contestar lo que vine a preguntarte. Mario está de regreso. Y algo me dice que tú sabes dónde está. Está todo. No quiero ninguna sorpresa, las odio. ¿Cuándo les he fallado? $5,000. Pero esto, en el nombre del Estado Libre y Soberano de Baja California, bla, 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 acta de nacimiento, fecha de nacimiento 10 de noviembre del 2011, lugar de nacimiento Tijuana, nombre del padre Amaro Rodríguez, profesión comerciante. Nombre de la madre Rosa Sánchez, profesión trabajo del hogar, registrado nombre Atencio Rodríguez Sánchez. Ese es el niño. Bueno, acá tengo el acta de adopción, número ¿quién le importa? Nombre del adoptado Atencio Rodríguez Sánchez. Nombre del adoptante Jimena Ladrón de Guevara. Su abuela lo adoptó. Ese niño que vimos es el hijo de la Tuti. ¿Qué pediste, José Ángel? Tranquila. Yo solo quise ayudarte nada más. Y como no quisiste estar conmigo por las buenas, pues ahora te tocó por las malas. Mira, esto es escopolamina. Si lo diluís en cualquier líquido, la
persona que vos quieras va a estar a disposición tuya. Una mujer, por ejemplo. ¿Y cuánto dura el efecto? Lo suficiente como para pasar un buen rato en compañía de la dama. Tu teléfono. Hasta que llegaste, ¿no? Tu teléfono. ¿Qué? ¿Para qué? Tu teléfono. Aquela. Aquí No hay tiempo está, que aquí perder. está, hombre. ¿Qué estás haciendo? A ver, explícame. ¿Qué? No lo vayas a quitar. ¿Qué estás haciendo, pues? ¿Qué haces? Gringo. Quitando los localizadores que te pusimos en tu teléfono y en el coche. No quiero que ni el ICE, ni los federales, ni los aceros nos sigan. Pues no entiendo, te estás portando muy extraño, ¿eh? ¿Qué son todas estas cosas? ¿Tus manos? ¿Para qué? Dame tus manos. No. Ay, gringo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es todo este showcito? Pues ya te dije que te lo puedo explicar todo. Mira, no me lleves a la cárcel. Ay, me estás lastimando, güero. No vas a ir a la cárcel. Bueno, no todavía. No. Ah, No. ¿qué? ¿Qué vas a hacer con eso, gringo? De verdad no es necesario. Mira, por favor. ¿Esta peluca? Buenas noches. ¡Ay, gringo! ¡Quítame esto, hombre! ¡Me vas a lastimar! ¿Te volviste loco o qué? ¡Suéltame! ¡Ya me vas a lastimar! Vamos con la cabeza. Agáchate. Sube los pies. ¡Quítame esto, pues! ¡Gringo! Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.